Si hay algo que la historia nos muestra una y otra vez, es que las decisiones impulsivas, imprudentes y a veces simplemente absurdas pueden tener consecuencias irreversibles. A lo largo de los años, distintos casos llamaron la atención precisamente por eso. Personas que por descuido, exceso de confianza o simplemente por buscar atención, terminaron poniéndose en situaciones extremadamente peligrosas y pagaron el precio más alto. Eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que dale like al video, suscríbete al canal y ¡vamos! Una tradición del Día de Australia tomó un giro trágico en 2020 cuando una mujer de alrededor de 60 años murió tras participar en una competencia de comer lamington, que es una especie de bizcocho, en el sureste de Queensland, Australia. El incidente ocurrió en el Beach House Hotel, ubicado en la zona costera de Scarnes, donde el lugar estaba lleno de personas celebrando la fecha. Durante la competencia, la mujer se sintió mal justo después de ingerir rápidamente el bizcocho y sufrió una convulsión, posiblemente causada por atragantamiento, ya que este tipo de actividad implica consumir alimentos de forma acelerada, sin masticar correctamente. Los equipos presentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban a los paramédicos, pero lamentablemente no sobrevivió. El caso puso en evidencia los riesgos de las competencias de alimentación, que aunque son populares y vistas como entretenimiento, pueden provocar situaciones graves como asfixia, aspiración de alimentos u otras complicaciones repentinas en el organismo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Amanda dos Santos Barbosa, de 24 años, estaba encima de un vehículo junto con otras personas y perdió el equilibrio cayendo sobre la pista, instante en que fue atropellada en el barrio de los Bancarios, en João Pessoa. Amanda regresaba de una fiesta junto con sus amigas. Durante el trayecto, ellas grababan videos y fotos para redes sociales, y Amanda se posicionó parcialmente fuera del vehículo sentada en la ventana de la puerta trasera, con parte del cuerpo hacia afuera. En determinado momento, perdió el equilibrio y cayó desde la ventana hacia la calzada de una avenida muy transitada. Poco después de su caída, otro vehículo que venía detrás no logró esquivarla a tiempo y terminó atropellándola. Según la información disponible, ella fue socorrida y trasladada al Hospital de Emergencia y Trauma de la capital del estado de Paraíba, pero no logró sobrevivir a las heridas que había sufrido durante el terrible accidente. La policía civil estaba investigando el caso para entender todas las circunstancias. Si hubo imprudencia, ¿qué vehículo la atropelló? ¿Quién conducía? Si había consumo de alcohol, entre otros factores. También hay reportes de que Amanda presentaba un alto nivel de alcohol en sangre, lo que pudo haber contribuido al desequilibrio. En agosto de 2018, Taylor Smith visitaba con sus amigas un parque ambiental en Yakult, estado de Oregón, en los Estados Unidos. En ese lugar existe un puente que cruza un río a unos 18 metros de altura, y mientras pasaban por ahí, una de sus amigas, llamada Jordan Hogerson, de 17 años en ese entonces, decidió acercarse al borde del puente para tirarse al río. Pero, como toda chica valiente, mientras se preparaba para saltar, mostraba cierto miedo y parecía querer echarse para atrás. Fue justo en ese momento cuando Taylor decidió darle un pequeño empujoncito. Así es, Taylor empujó a su amiga desde el puente a 18 metros de altura. La joven sufrió varias lesiones en la caída, 6 costillas rotas, perforación en un pulmón, escoriaciones en el esófago y heridas en la tráquea. A pesar de lo grave de la situación, Jordan logró sobrevivir y recuperarse. Taylor, en cambio, tuvo que enfrentarse a la justicia. En una entrevista después de recuperarse, Jordan contó que en el momento de la caída sintió muchísimo miedo y que después de caer y lastimarse tan fuerte, pensó que iba a perder la vida porque no podía respirar bien. Por suerte, fue rescatada rápidamente y llevada al hospital, y eso fue clave para salvarle la vida. Taylor, por su parte, asumió la culpa y fue condenada a 2 días de prisión. Además, tuvo que cumplir 38 días de servicio comunitario, pagar una multa de $3.000 y le fue prohibido tener cualquier tipo de contacto con Jordan durante 2 años. En febrero de 2021, un caso trágico en Nashville tuvo gran repercusión después de que una broma para un vídeo de YouTube terminara en muerte.
La víctima fue Timothy Wilkes, de 20 años, quien junto a un amigo decidió simular un asalto como parte de un contenido para internet. Durante la acción, abordaron a un grupo de personas en un estacionamiento cercano a un parque, portando cuchillos de carnicero con la intención de asustar a los presentes y grabar la reacción en vídeo. Sin embargo, uno de los abordados, David Starnes Jr., de 23 años, no tenía idea de que se trataba de una actuación, y creyendo estar frente a una amenaza real, reaccionó sacando un arma de fuego y disparando contra Wilkes, quien perdió la vida en el lugar. Los equipos policiales fueron activados y al llegar al lugar, Starnes admitió haber efectuado el disparo, alegando legítima defensa, versión que comenzó a ser investigada por las autoridades. Hasta ese momento, ningún acusado fue formalmente imputado por el caso, que permaneció bajo investigación. En 2012, el caso de Edward Archbold, de 32 años, llamó la atención en Estados Unidos tras su fallecimiento, ocurrido poco después de ganar una competencia de quién comía más cucarachas vivas en una tienda de mascotas en Florida. Durante el evento, unos 30 participantes ingirieron grandes cantidades de insectos y gusanos como parte del desafío, cuyo premio era una serpiente pitón, y Archbold terminó destacándose al consumir decenas de ellos en muy poco tiempo. Poco después de ganar, comenzó a sentirse mal, llegó a vomitar parte de lo que había ingerido y terminó desmayándose en el lugar, siendo trasladado al hospital, donde fue declarado su fallecimiento. Inicialmente, la causa de su muerte generó muchas dudas, sobre todo porque ninguno de los otros competidores presentó síntomas similares, y especialistas afirmaron que insectos como las cucarachas no son naturalmente tóxicos para el consumo humano, lo que aumentó el misterio alrededor del caso. Sin embargo, exámenes posteriores aclararon lo que realmente ocurrió. La autopsia concluyó que Archbold perdió la vida por asfixia, causada por atragantamiento y aspiración de contenido gástrico. Es decir, partes de los insectos y vómito terminaron obstruyendo sus vías respiratorias. El caso fue clasificado como una muerte accidental y generó una gran polémica sobre los riesgos de las competencias alimentarias extremas, especialmente las que implican ingestión rápida y en grandes cantidades, como también vimos en un caso en Australia mencionado antes. Pedro Ruiz quería hacerse famoso en internet. Junto a su novia, Mona Lisa Pérez, vivía en Alstad, un pueblito tranquilo de Minnesota, donde nunca pasaba nada demasiado emocionante. Los dos tenían un canal de YouTube y decidieron que era hora de subir el nivel del contenido, algo que dejara a todo el mundo con la boca abierta. El plan, sobre el papel, parecía genial. Pedro sostendría una enciclopedia contra su pecho y Mona Lisa dispararía con una pistola. Él decía que el libro sería lo suficientemente resistente como para detener la bala. El problema es que la física no funciona con optimismo. Cuando ella jaló el gatillo, el disparo atravesó el libro y lo alcanzó de lleno. I'm going to stand behind it. And Mona Lisa is going to shoot. Embarazada de su segundo hijo, quedó destrozada. Pedro perdió la vida ahí mismo antes de que llegara cualquier ayuda. La policía arrestó a la joven y el fiscal calificó el video de un insulto al sentido común. Lo peor es que todo podría haberse evitado. Bastaba una simple regla de seguridad: nunca jugar con armas. En vez de fama, la pareja terminó siendo el ejemplo perfecto de cuánto puede costar la búsqueda de visualizaciones y a veces la propia vida. Un trágico incidente ocurrió en diciembre de 2025 en Nainital, India, y tuvo como víctima al taxista Manish Kandar, quien fue encontrado sin vida dentro de su propio auto tras una fría noche de invierno. Según las investigaciones, él había llegado a la ciudad con pasajeros y después de estacionar el vehículo, decidió quedarse dentro del auto para descansar. Para calentarse frente a las bajas temperaturas, encendió un brasero de carbón, conocido localmente como ajiti, dentro del vehículo y terminó quedándose dormido con todas las ventanas cerradas. A la mañana siguiente, los empleados del estacionamiento notaron que no respondía y llamaron a la policía, que tuvo que romper el vidrio del auto para acceder al interior. El conductor fue encontrado inconsciente, cubierto con una frazada, y fue trasladado al hospital, pero ya no tenía signos de vida. Las investigaciones iniciales indicaron que la causa de la muerte fue la inhalación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, liberado por la combustión del carbón en un espacio cerrado y sin ventilación adecuada.
Sean Thomas McGinnis, de 47 años, perdió la vida en mayo de 2022 en el John S. Taylor Park, en Estados Unidos, y llamó la atención por las circunstancias inusuales y peligrosas de su muerte. Su cuerpo fue encontrado a orillas del lago Taylor, dentro del parque, después de que un visitante alertara a la policía al notar algo extraño en el agua. Las investigaciones revelaron que McGinnis solía frecuentar el lugar y meterse al lago para recuperar discos de golf que caían al agua, ya que el parque tiene un campo de disc golf alrededor del lago. Él incluso revendía esos artículos después, lo que explicaba su presencia frecuente dentro del área prohibida. En la noche anterior al hallazgo del cuerpo, se cree que volvió a entrar al agua para buscar discos, ignorando los carteles de prohibido nadar, que existen precisamente por la presencia de caimanes en el lugar. Las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba heridas compatibles con un ataque de caimán. El caso también dejó en claro que ataques fatales de este tipo son raros en Florida, pero el riesgo aumenta considerablemente cuando la gente entra en zonas naturales habitadas por estos animales, sobre todo de noche y sin protección. Alexander Sasha Chechik, de 26 años, protagonizó un caso bizarro ocurrido en 2017, en Lavinsk, al suroeste de Rusia, que ganó repercusión mundial por sus circunstancias inusuales y extremadamente peligrosas. Según las investigaciones, estaba dentro de un auto cuando decidió tomarse fotos sosteniendo una granada real, después de retirarle el seguro. Luego envió esas imágenes a sus amigos por mensaje, aparentemente sin comprender del todo el riesgo inmediato. Momentos después de compartir las fotos, el explosivo detonó y le quitó la vida al instante. Las autoridades señalaron que Chechik probablemente creía que la granada solo explotaría si era lanzada, lo cual no es cierto, ya que liberar la palanca tras retirar el seguro inicia la cuenta regresiva para la explosión. Los mensajes recuperados mostraron que un amigo llegó a advertirle que no hiciera algo estúpido, pero no hubo tiempo para evitar la tragedia. La policía clasificó el caso como muerte accidental, pues él había enviado las fotos a varias personas justo antes de lo ocurrido. John Eric Hexum fue un actor y modelo estadounidense que empezaba a destacar como promesa en Hollywood a principios de los años 80 y que tuvo un final muy trágico. El 18 de octubre de 1984, durante un descanso en el rodaje de la serie Cover Up, Hexum manipulaba una pistola de utilería cargada con munición de fogueo. Impaciente por los retrasos, jugó con el arma y se disparó en la sien. Aunque no había proyectil real, el impacto de la explosión de la pólvora fue suficiente para causar un trauma craneal grave, con fragmentos de hueso que llegaron al cerebro. Fue trasladado de urgencia al hospital, entró en coma y murió pocos días después, a los 26 años. Motion picture and television star John Eric Hexum is in critical condition tonight, a victim of a freak accident. Su muerte sacudió a la industria del entretenimiento y abrió el debate sobre la seguridad en el uso de armas de utilería en los sets de filmación. La tragedia interrumpió una carrera que prometía un ascenso rápido y dejó grabada la memoria de un joven actor que en poco tiempo ganó el corazón del público. Tom Mansfield, un entrenador personal de Colwyn Bay, en Gales, se convirtió en uno de los casos más impactantes de sobredosis accidental por suplementos. En enero de 2021, perdió la vida tras ingerir una cantidad extremadamente elevada de cafeína en polvo, equivalente a unas 200 tazas de café, después de cometer un error al medir la dosis de un preentreno casero. Mansfield, de 29 años, había comprado el producto recientemente e intentó preparar la bebida usando una balanza doméstica inadecuada para medir cantidades tan pequeñas. La dosis recomendada del suplemento era de apenas 60 a 300 miligramos, pero debido a la imprecisión del equipo que empezaba a medir desde 2 gramos de cafeína, una cantidad decenas de veces superior a lo seguro. Poco después de ingerir la mezcla, comenzó a sentir síntomas muy fuertes, como aceleración de los latidos del corazón y dolor en el pecho. En cuestión de minutos, su estado empeoró rápidamente y empezó a presentar espuma en la boca, entrando enseguida en paro cardíaco. A pesar de la atención inmediata y los intentos de reanimación, murió en el hospital. El caso fue clasificado como muerte accidental, resultado de un error no intencional al consumir el suplemento. El caso de Sophie Blanchard es uno de los accidentes más emblemáticos de los inicios de la aviación.
fue una aeronauta francesa, pionera y esposa del balonista Jean-Pierre Blanchard, considerada la primera mujer en ejercer profesionalmente con globos aerostáticos. El 6 de julio de 1819, durante una presentación en los Jardines Tivoli en París, ocurrió la tragedia que llevó a su fallecimiento. Esa noche, ante una gran multitud, Sophie realizaba un espectáculo que incluía el uso de fuegos artificiales acoplados a su globo, el cual estaba relleno con hidrógeno, un gas altamente inflamable. Poco después de iniciar el ascenso, los fuegos pirotécnicos entraron en contacto con el propio globo, lo que provocó un incendio inmediato. La estructura logró mantenerse en el aire por algunos instantes, pero terminó colisionando con el techo de una casa. Atrapada en la red del globo, Sophie fue proyectada, cayó y no resistió las heridas. El accidente fue considerado la primera muerte femenina en aviación y destacó los riesgos extremos que enfrentaban los pioneros del balonismo, sobre todo en presentaciones que combinaban el vuelo con efectos pirotécnicos. En abril de 2020, un trágico accidente en Antalya captó la atención internacional al involucrar la muerte de Olesia Suspitsina, una mujer de 31 años, originaria de Kazajistán. Ella vivía en Turquía, donde trabajaba como guía turística, y ese día paseaba con una amiga por el Duden Park, un lugar conocido por sus hermosos paisajes y cascadas. Durante el recorrido, las dos decidieron tomarse fotos para inmortalizar el momento, ya que celebraban la flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. En busca de una imagen más impactante, Olesia cruzó una valla de protección y se acercó peligrosamente al borde de un precipicio. Mientras posaba, resbaló en el pasto, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de más de 30 metros. La amiga que presenció el accidente activó de inmediato el rescate, pero cuando los equipos llegaron al lugar, Olesia ya no presentaba signos de vida. El episodio reforzó la advertencia sobre los peligros de ignorar las barreras de seguridad en sitios turísticos, mostrando cómo la búsqueda de una foto puede terminar en consecuencias trágicas. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Un abrazo y hasta mañana.